Bueno, ahí está. Bueno, vamos a arrancar hoy la segunda clase de la materia de Economía, Mente y Sociedad. Vamos a repasar un poquito lo que vimos el otro día, muy por arriba. En realidad, la idea de hoy es profundizarlo, es cerrar un poco, no es cerrar porque cada clase es algo en sí mismo, pero es profundizar un poco las divisiones que elaboré el otro día yo. No sé si se acuerdan, se anotaron, seguramente sí. Vi algunos con binome y algunas, en realidad vi con binome, así que profundizar esas diferencias lo vamos a hacer de a dos, ¿sí? Lo vamos a hacer, Guille va a ser mi enemigo teórico hoy, ¿sí? Voy a hacer un poco, yo soy el bueno y él es el malo en la película, pero bueno, vamos a ir haciendo como una charla, primero porque virtualmente es más ameno, y segundo para que se entiendan bien las posiciones, ¿no? Yo voy a representar un poco a la economía heterodoxa, o lo que definimos como economía política, y Guille va a representar un poco lo que definimos como economía ortodoxa, o lo que figura en el texto de Sisti como economías a secas, ¿no? La economía más tradicional, la de manual, que yo bien había elaborado no sé si bien, pero había elaborado la clase pasada. La idea es como que él represente esa voz, él va a hablar como si fuese un economista de ortodoxo, que no lo es, y yo voy a hablar como un economista político que sí lo soy, supongo. O camino a hacerlo, nunca se termina de saber. Es desigual el laburo. A mí me toca. La parte sencilla. A mí me toca estar de malo. Le voy a compartir, vamos a usar la pizarra, que el otro día me la elogiaron, me gustó, ¿sí? Así que ahora la voy a usar siempre. Cuando amerite voy a usar pizarra. Antes de empezar, esto lo voy a elaborar un poquitito. Esperen, ahí está. Se ve bien ahí, ¿no? ¿Sí? Porque yo no veo eso. Sí, se ve bien. Sí, sí. Sí. Perfecto, gracias. Bien, vamos a elaborar con una idea, en realidad, que no es nuestra, obviamente, que es la idea de sistema teórico, ¿sí? La idea de sistema teórico vamos a partir de esta idea, es un concepto. Un sistema teórico es como una secuencia ordenada de ideas, coherente entre sí, ¿sí? Vieron que muchas veces los economistas no pensamos igual y nos dividimos, ¿sí? O sea, unos piensan que, por ejemplo, ¿no? La inflación es por determinada causa, ¿sí? Y hay otros que piensan que la inflación es por otra causa X distinta, ¿no? Entonces, una forma de dividir a los economistas, más que ideológicamente, sería en sistemas teóricos, ¿sí? Un sistema teórico en realidad es un conjunto de ideas sobre ciertos temas, por ejemplo, por qué tienen valor las cosas, por ejemplo, cuál es el rol del salario en la economía, un montón de temas, pero en esos temas son coherentes entre sí, forman un todo teórico, ¿sí? Es sería como algo un poquito más que una escuela de pensamiento. Es un sistema en donde yo dicen, bueno, yo soy del sistema teórico tal, ¿sí? Es como un conjunto coherente de teorías entre sí, ¿sí? Es decir, una teoría de la ganancia que es el beneficio que tienen los empresarios, ¿no? Una teoría de los salarios, es decir, lo que cobran los trabajadores. Una teoría del valor, que no sé si alguna vez la vieron, pero es por qué tienen valor las cosas en el mundo, porque una computadora vale más que, no sé, una maceta, ¿sí? Tengo plantas acá, por eso se me ocurre. La idea básica, etcétera, ¿no? La idea básica es que estos autores tienen diferentes teorías de la ganancia, de los salarios y del valor, pero entre sí el sistema teórico lo que representa es que es un todo coherente. ¿Bien? Esa es como la idea básica. Sí, por ahí yo agregaría, digamos, como en general se suele ver, digamos, y probablemente lo hayan visto así, como escuelas de pensamiento económico, digamos. Y en realidad la idea del sistema teórico, como decía ahí, contrapone o rompe un poco con esa idea de escuela de pensamiento, porque a veces las escuelas de pensamiento abordan un solo tema. Por ejemplo, hay una serie de autores y autoras que abordan la teoría de la ganancia de una manera. Entonces uno dice, bueno, es la escuela del pensamiento ainmorista, por decir algo. Pero en realidad, que quizás abordan ese tema con tanta profundidad que no tienen una teoría de los salarios, una teoría del dinero, una teoría del valor. Es decir, solo hacen un aporte en una parte
de toda la dimensión. Entonces los sistemas teóricos, como que de alguna manera comprenden en general a esas escuelas, de alguna manera, pero los comprenden bajo una idea de sistema, es decir, digamos, son formas de pensar que responden a muchísimas preguntas, no a solo la pregunta si la emisión genera inflación o no, o de dónde viene la inflación. No es que se dedican a responder una pregunta a los sistemas teóricos, sino que justamente responden, podríamos decir, a las preguntas centrales o existenciales, de alguna manera, de la economía. Por eso es muy, digamos, nos parece que está buena la idea de sistema teórico, porque estamos muy acostumbrados a ver escuelas de pensamiento y después decimos, bueno, este es ortodoxo, es heterodoxo, esto es más keynesiano, no sé, es marxista, pero dentro del marxismo hay líneas de pensamiento, dentro de los keynesianos también. Entonces los sistemas teóricos son como más ordenadores en ese sentido, ¿sí? Obviamente implican un montón de simplificaciones. Dentro de un sistema teórico, donde más o menos hay todo un tronco en común, obviamente hay divergencias, hay autores que son más grises y demás. Claro, y generalmente no, en la mayoría de sistemas teóricos, hay principalmente 4, ahora los voy a nombrar, principalmente 4, pero no son un autor en sí mismo. ¿Qué quiero decir? Que el sistema, vamos a ver, por ejemplo, el sistema teórico clásico no es que lo compone un solo autor. ¿Y por qué no lo compone un solo autor? Justamente por lo que dijo Guille, porque es muy raro, salvo el caso de Marx, que es un caso muy particular, los autores no pueden abordar todas las teorías. ¿Sí? No forman ese todo coherente. Tienen una buena teoría de la ganancia, tienen una teoría de la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Pero generalmente ese todo coherente lo conforman varios autores. Por eso el sistema teórico generalmente no responde a un autor específico, ¿sí? Sino que responde a muchos autores que abonan, que hacen producción científica para que ese sistema teórico sea tal. ¿Sí? O sea que los sistemas teóricos, si bien hay autores que son más emblemáticos que otros, porque son los que lo conformaron, o los que lo empezaron, o los que lo concluyeron, pero la idea básica es que ese sistema teórico hay un montón de autores que podemos meter dentro de esos sistemas. ¿Sí? Esa es como la idea principal. Yo le dije que había 4 grandes sistemas teóricos. Uno es el sistema clásico, ¿sí? Principalmente, no nos vamos a meter con el sistema clásico, no lo vamos a ver, pero principalmente son las ideas de Adam Smith y David Ricardo, cuyas ideas deben haber visto en alguna parte de la carrera, ¿sí? No sé si tiene introducción a la economía, pero bueno. Adam y David Ricardo son 2 autores, uno del siglo XVIII, otro en el siglo XIX, son 2 autores que son considerados como los padres de la economía moderna. Y luego 3 sistemas... ¿Sí? Sí, lo vemos. Ah, bien, perfecto. Bien, mucho mejor. Y después otros 3 sistemas teóricos que sí los vamos a ver y sí los vamos a laburar, que es el sistema teórico de Marx o el marxista, me gusta más a mí, como hay muchos autores que abordan ese sistema, si bien se llama como un autor, luego hay un montón de autores que lo retoman. El sistema teórico de Keynes, ¿sí? Y el sistema teórico, no los puse en orden, pero no importa, neoclásico o el que llamamos el otro día ortodoxo, ¿no? Que es el que predominan los planes de estudio, el que dijimos que ahora lo vamos a elaborar un poco más, que entienda la economía como la asignación eficiente de recursos escasos, etc. Más que nada pusimos al marxista y a Keynes como heterodoxos, ¿se acuerdan del otro día? Ahora lo vamos a repasar un poquitito, si no. Y al neoclásico al neoclásico en realidad lo pusimos como la escuela ortodoxa. O sea, el otro día lo que hice fue una división medio binaria, porque una clase introductoria. Hoy lo que vamos a hacer con Guille es tratar de rascar un poco más, ¿no? Porque dentro del heterodoxo vamos a ver que hay diferencias y sobre todo hay como 2 grandes diferencias entre los heterodoxos y los ortodoxos. Esa es la primera y la que vamos a elaborar con Guille, pero también voy a tratar de elaborar la diferencia entre los mismos heterodoxos, es decir, entre la escuela más marxista y la escuela de Keynes, que Keynes fue un economista británico del siglo XX, que ahora en un rato lo introducimos si quieren. Pero el sistema teórico clásico lo vamos a dejar un poco de lado, pero la idea básica es que nosotros podamos aprender por lo menos las nociones básicas en qué se diferencian estos 3 grandes sistemas. No sé, Guille, si querés decir algo. No, ahí, digamos, le respondía un poco por el chat a Mariel, digamos, que no. La idea del sistema teórico es como pensarlo, digamos, también no desde la anécdota, incluso pensar esto de como que
se van sucediendo en el tiempo y contar como una historia del pensamiento económico tipo cuento cronológico, digamos, sino es como, digamos, los sistemas teóricos, por ejemplo, el marxista arranca con Marx, pero tampoco se termina en Marx. No es que empezó en el 1800 y terminó ahí, sino que justamente son sistemas que se van construyendo todo el tiempo, digamos, que se van modificando. Incluso el sistema keynesiano es un sistema muy en construcción, digamos. Si vamos a ponerle keynesiano. No hay una historia acabada, digamos, no es que empezó y terminó con Marx o empezó y terminó con Keynes, sino que son sistemas que trascienden, digamos, por más que después, uno le puede decir keynesiano, marxista, que tienen esos nombres de esos autores de punto de partida. Generalmente, sí, abonando un poco lo que dice Guille, generalmente se ve a estos autores como parte de la historia del pensamiento económico, ¿no? Como autores que ya fue. ¿Vieron cuando vieron, no sé, una película de la Edad Media? Ya fue la Edad Media, digamos. O sea, ya está, ya terminó y ahora estamos en otra edad. En realidad, nosotros no tenemos mucho esa postura con los autores. Lo que tratamos de hacer con estos autores, con estos tres principales sistemas teóricos, más que autores, con estos tres sistemas teóricos, es, para nosotros estos sistemas teóricos son sistemas teóricos que tratan de explicar, si tienen algo en común, estos cuatro sistemas teóricos, es que tratan de explicar un modo de producción específico, por lo menos los tres primeros, que es el capitalismo, ¿no? Que es el modo en el cual nos organizamos y elegimos, entre signo de preguntas, vivir, ¿no? Y como tratan de explicar un modo de producción que es súper complejo, porque el capitalismo es súper complejo de explicar, tiene un montón de caracterizaciones y particularidades, podemos traerlo al presente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cualquier autor de esos sistemas teóricos, ya sea marxista, keynesiano o ortodoxo, lo podemos sentar en la mesa y ponerlo a discutir por qué la Argentina tiene inflación. Hoy, en el siglo XXI. ¿No? No es que las ideas de Marx están obsoletas, ni las ideas de Keynes están obsoletas, ni las ideas neoclásicas mucho menos están obsoletas, sino que esas ideas se pueden traer para debatir problemas del hoy. Y por eso nos interesa, si se quiere, la historia del pensamiento. Porque no es que es algo, no sé cómo explicarlo, como algo acabado que ya pasó y que ya está, y bueno, lo estudiamos por un objetivo de erudición, de saber más. No lo estudiamos por un objetivo de erudición y de saber más, sino porque muchas de las claves de estos autores, muchas de las teorías que abordan estos autores nos sirven para explicar el presente. Quizá no de la misma manera que lo explicó en su tiempo, quizá ayornándola más a algunas otras cuestiones, pero no dejan de ser válidas, ¿sí? No se invalidaron estas teorías. No es que para nosotros no va a haber una teoría superadora que le ganó a todas las demás y listo, el partido terminó, todos los otros perdieron y esta teoría ganó, ¿sí? O sea, las teorías de alguna manera disputan ideas entre sí, porque es una ciencia social, ¿sí? Como definimos en la clase pasada, y lo que vamos a tratar de hacer es un poco rascar sobre esas ideas y ver qué ideas tienen acerca de la sociedad, de la economía, de cómo nos organizamos, del mercado, del Estado, ¿sí? Esa es como un poco un poco la propuesta. ¿Está acá? ¿Venimos bien? No sé si... El Meet, ya me acostumbré al Zoom y el Meet me cuesta un poco más. En esta clase tienen de bibliografía, esto es meramente... La definición de sistema teórico, si quieren, para el que le interesa, porque es mucho más amplia, está en el libro de Kisilov, ¿sí? Kisilov, antes de gobernador y político, era investigador de CONICET, ¿sí? Y era especialista en historia del pensamiento económico, ¿sí? En muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Y tiene un libro muy bueno que se llama De Smith a Keynes, que está disponible gratis en PDF, y está subido todo, creo. Y él divide, se llama De Smith a Keynes, 7 lecciones del pensamiento económico, o algo así. Y él divide en la introducción, tiene el concepto de sistema teórico, ¿sí? Trata de explicarlo porque él también se basa en esta división, en dividir a la economía en sistemas teóricos. Y después estos sistemas teóricos pueden agarrar el libro de Kisilov, pero bueno, es muy específico y muy denso. Ya el fanático puede agarrar el libro de Kisilov. Si quieren empezar por algo más introductorio, tienen uno que es de autores varios, que tienen como los sistemas teóricos bien divididos, pueden agarrar el que ustedes quieran. Y después hay uno que me gusta a mí, que es el que estoy dando, que es el de Vargas. Que el de Vargas tiene estos últimos 3 que vamos a dar hoy, ¿sí?
resumidos. Es un manual, contrario a lo que yo pienso, pero es un manual heterodoxo, es raro. Tiene los tres sistemas teóricos bien divididos. Yo por el que quiera ampliar sobre este tema, o la que quiera ampliar sobre este tema, está todo subido, así que en la clase 2. Bien. Bueno, ¿una pregunta? Hablen mucho. Sí, yo había levantado las manos. Perdón, no estoy viendo el Meet. No, ya sé, vos no nos ves. Sí, puedo. Algo veo, pero voy pipeando la pantalla y a veces el coso, así que aprendo el micrófono. Bueno, preguntita. Para alguien del nivel básico económico nuestro, ¿cuál es la bibliografía más ágil, más accesible, que te parezca? El de Vargas, me parece que es la más fácil. ¿El de Vargas? A mí me parece el más sencillo. Kicillof es muy más avanzado, ¿sí? Y el de Vargas es el más sencillo de todos. De hecho, es un manual, está explicado en 20 páginas los tres sistemas teóricos. Están light, ¿sí? Bueno, Suave. aunque sea para empezar, vamos por ahí entonces. Para empezar, lo recomiendo, ¿sí? Muchas gracias. Creo que está subido, pero si no, después lo subo. No me fijé antes. Sé que autores varios sí. El de autores varios también es sencillo. El que dice autores varios. El de Vargas, hay uno que dice es Vargas Solís. Puede ser que sea ese. Pero es del 2006 el que yo digo. Por eso dudé, lo vi al de Vargas en 2016. Después lo reviso, si no lo subo. El que yo digo es en 2006. Capaz que le pifié al teclado. Bueno, no sé. No, en el artículo de 2016. ¿Cómo es el título? ¿O alguien lo tiene a mano? Si no me fijo. Después si no lo subo. Teoría económica neoclásica y ideología subyacente. No es ese. No, es uno que se llama 3 paradigmas económicos. Después lo subo. Termina la clase y lo subo. Es del 2006, es un capítulo de su manual. Se llama 3 paradigmas económicos en la actualidad: el sistema marxista, el sistema keynesiano y el sistema neoclásico. Después lo subo. Igual de autores varios también es introductorio, ¿no? Cualquiera de estos dos, para alguien que quiere algo más básico, sirve. Y la definición del sistema teórico, igual en el libro de Kicillof, está bastante sencilla, son todo 3 páginas nomás. Después sí el libro es un poco más denso. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Y lo vamos a empezar a repasar con qué es la economía, ¿no? Algo vimos el otro día, ¿sí? Algo laburamos el otro día, pero la idea básica hoy es profundizar un poco más acerca de qué entienden las economías, por lo menos estos 3 grandes sistemas teóricos. No sé si querés empezar, Guillo, vos, y después continúo yo. Pero bueno, es repasarlo el otro día. Dale, voy como buen neoclásico ortodoxo. ¿Qué estudia la economía o qué es, digamos? La economía sería una ciencia, digamos, social, pero que trata de imitar a la matemática. Vamos a tratar de tomar cosas de la matemática, de la física, conceptos como equilibrio, las ecuaciones, las curvas, los gráficos, la derivada primera, digamos, la idea de la marginalidad, son todos elementos derivados de la matemática, o de la física, o de la química, digamos, de las ciencias naturales, de las ciencias verdaderas, digamos. Y por el otro lado, lo que va a estar estudiando, digamos, como habíamos charlado, hay como 2 vertientes. Una que plantea esta idea de que va a estudiar, digamos, aquellos procesos donde haya escasez y necesidades infinitas. Si va a buscar la asignación eficiente. Como punto de partida vamos a pensar, me pongo la camiseta de neoclásico, vamos a pensar que la asignación eficiente se logra a través del mercado, digamos, no se logra nunca a través del Estado, salvo cuando el mercado falle mucho, y en todo caso vamos a ver si le corresponde que lo solucione el Estado o generar algún mecanismo de mercado que lo solucione. Y en ese sentido, digamos, siempre hubo necesidades infinitas y recursos escasos, con nuestra lógica, con lo cual siempre hubo problema económico, digamos. El hombre de las cavernas, no sé, se ve que era solo varón, digamos, también enfrentaba problemas económicos. Tenía necesidades infinitas, los recursos eran escasos, tenía que asignar eficientemente, ¿sí? Y en la otra vertiente,
como decíamos la otra vez, es directamente pensar que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Bien, con la idea de decir, bueno, en realidad si en todo momento estamos asignando recursos escasos, necesidades infinitas, en cualquiera de las dimensiones de la vida se está hablando de economía. Bien, estoy copiando, así que... Esto es un poco lo que elaboró Guille, lo que vimos el otro día. Yo, como buen heterodoxo, ¿sí? Esto lo vamos a poner en azul, ortodoxo. Aunque en vez que tengo que aceptar a alguien. No hice el artilugio ese que me enseñaste, Guille. El aceptado automático. Sí, lo omití. Bien. La primera crítica que le podemos hacer desde la heterodoxia, ¿sí? Lo vamos a poner en rojo y la ortodoxia en azul. No hay ninguna preferencia por los colores, fue aleatorio esto. La primera crítica que le va a hacer la heterodoxia a la economía neoclásica es esta idea de que si el problema económico existió siempre, algo dije en la anterior clase, no puede separar, parece que una de las críticas es que eterniza el mercado. O sea, entiende que el mercado no es una fase histórica del desarrollo del ser humano, sino entiende como que el mercado existió siempre, ¿no? Si siempre hubo problema económico, si siempre hubo necesidades infinitas y recursos escasos, y siempre el mercado trató de asignar, la economía neoclásica tiene una imposibilidad para diferenciar modelos de producción distintos, o modos de producción diferentes organizaciones sociales, ¿no? Una el capitalismo, otra el comunismo, otra el comunismo primitivo, otra el sistema esclavista, otra la Edad Media, otro el sistema asiático y africano. Digamos, a lo largo de la historia humana, el ser humano se organizó de muy diferentes maneras. Y el mercado no estuvo presente, el mercado así entendido como lo entienden los clásicos, no estuvo presente en todas ellas, ¿sí? Entonces los heterodoxos lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir de qué es la economía o qué estudia la economía, que un poco lo dijimos el otro día, es que la economía estudia cómo el ser humano se organiza para reproducirse socialmente. Te explico esto. Y cómo distribuye lo producido, ¿sí? ¿Qué es reproducirse socialmente? Es que para nosotros, para mantenernos vivos, necesitamos comer, dormir, vestirnos, ¿sí? Y para eso necesitamos toda una serie de bienes y una serie de producir esos bienes, ¿no? Para que yo tenga puesta esta campera, alguien cosechó algodón en algún campo de algodón, alguien lo llevó a una fábrica, un taller textil, hizo la campera, hubo un transportista que la trasladó hasta acá a Rosario para que yo la compre, ¿no? Hay toda una organización social que me permite a mí reproducirme socialmente, es decir, no morirme de frío, pero esa organización social está dada, de alguna manera, no está dada, mejor dicho, sino que es construida socialmente, ¿no? Es algo que nosotros, antes no se hacía eso. Antes yo tenía que tener un campo de algodón y cosechar yo mismo el algodón y producirme la prenda. Hubo diferentes modelos de organización, no los voy a ponderar como que están bien o que están mal. Lo único que voy a decir es que la economía lo que va a tratar de estudiar es cómo producimos esos bienes, cómo nos organizamos los seres humanos para producir esos bienes, y después que la idea de que esos bienes, digamos, de todos esos bienes se distribuyen mediante una pauta, que no sabemos cuál es, porque es una pauta política. ¿Qué quiero decir con esto? El excedente que produce la sociedad, todo lo que sobra, todos los bienes que sobran, la idea es que el capitalismo más que nada, produce algo que es excedente. El excedente es todos aquellos bienes y servicios que nosotros, todos aquellos, digamos, voy a poner un ejemplo en número, ya sé que no va, pero no importa. Vamos a suponer que nosotros necesitamos 100 pesos para vivir, todos los seres humanos. El capitalismo lo que hace, o lo que demostró a lo largo de todo este tiempo, es que distribuye muchos bienes y servicios, ¿sí? Es una máquina de producir bienes y servicios constantemente y cada vez más, ¿sí? Y cada vez más bienes y servicios. Entonces produce un excedente que es disputado socialmente. Es decir, ese excedente no es que va directamente al trabajador o directamente al empresario, sino que ese excedente, ¿sí?, es el origen del conflicto en la sociedad. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo quiere quedar, por decir, en realidad ahora vamos a ver quién se lo quiere quedar.
Pero la idea básica es que existe un excedente, la economía que estudia justamente cómo se organiza la sociedad para producir lo que necesitamos para vivir cotidianamente, pero también la segunda parte no es menos importante, sino que de hecho es lo que a la que más le dedicamos tiempo, sino que produce un excedente que es apropiado. Y es apropiado por cierta parte de la sociedad. Y esa apropiación no es una ley natural, es decir, no es algo que está dado y es una fórmula de las ciencias exactas que da que siempre se la apropia a cada uno, en una proporción exacta, sino que va mutando a lo largo del tiempo y depende de cómo está conformada la sociedad. Y de ahí que entendemos a la economía como política, ¿no? ¿Por qué? Porque ese excedente, justamente la distribución de ese excedente, está determinada por las relaciones de poder, es decir, por la política en general. No la política partidaria y las elecciones, sino la política entendida como fuerzas de choque y fuerzas de poder que disputan intereses contrapuestos. Entonces, fíjense que la definición desde el punto de vista heterodoxo, y esto es algo que puede llegar a coincidir un marxista o un keynesiano, cualquiera de los dos, ¿sí? Lo que está estudiando es economía política. Y no está estudiando la asignación eficiente de recursos escasos. Tengo más tiempo en el debate que Guille, pero es porque nos han ninguneado históricamente, así que hoy me voy a asignar más tiempo. No es que es la asignación eficiente de recursos escasos, no es que el mercado, ahora vamos a ver el temita del mercado, no es que se logra a través del mercado, porque si esa fue la aplicación, parece que siempre hubo capitalismo, ¿no? No logra diferenciar, tiene un problema teórico muy grande el sistema neoclásico, que no es diferenciar las fases históricas. Entonces, ¿qué vamos a estudiar o cuál es la propuesta? Lo que nosotros vamos a estudiar es la organización de la producción en una sociedad determinada y cómo se distribuye ese excedente, ¿sí? Repasando. Y esa distribución del excedente es la que trae conflicto, ¿sí? Y es la que es política, es la parte política de la economía, ¿sí? Eso es un poco lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta? Ya hablo mucho, si no. Sí, yo como ortodoxo te respondería que en realidad el mercado, digamos, lo que viene es que no haya conflicto, que no haya necesidad de, digamos, de disputar eso, sino que se asignaría en función de lo que cada uno produjo y lo que merece, digamos, bajo esa lógica de mercado. Por eso te retrucaría como ortodoxo que hay que sacarle la palabra política. También está como la idea de meritocracia, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que con lo neoclásico estaría lo de meritocracia también. Sí, somos meritócratas a muerte. Tenemos algunas contradicciones, pero del discurso para afuera somos meritócratas, digamos. Después las patentes nos gustan y la herencia nos gusta, pero somos meritócratas. Tenemos alguna contradicción, digo. Pero bueno. Bueno, ahí está la idea de armonía, te puse, Guille. No lo dijiste, pero lo asocia. No, de hecho, la idea de armonía también viene como un poco de la misma idea de la mano invisible, pero digamos, sobre todo la idea de los sistemas físicos, digamos, biológicos, que entran en un equilibrio y ese equilibrio implica armonía. La idea que vamos a presentar desde la teoría neoclásica, lo que presenta la economía neoclásica, es que esa armonía se logra a través de esos equilibrios, que en todo caso un desequilibrio puede ser un estado donde haya algún tipo de conflicto, pero que en realidad se puede solucionar aplicando más mercado. Y ahí se llega a la armonía, al equilibrio, a una situación óptima, digamos. Bien, bueno, yo no coincido con nada de lo que dijo. En realidad, los economistas heterodoxos, y acá voy a hacer una pequeña digresión, pero los economistas heterodoxos lo que entienden es que el mercado es una construcción social. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado no es el simple cruce de oferentes y demandantes. ¿Por qué? Porque en realidad los neoclásicos te presentan al mercado como, bueno, por ejemplo, no sé, Anabela y produce zapatillas. Y yo necesito zapatillas. Entonces, Anabela y yo nos ponemos de acuerdo en las cantidades que ella me vende y a un precio, y en las cantidades que yo le compro a un precio. Si esa me quiere arrancar la cabeza, yo le puedo decir no, le compro a otra
productora de zapatos o de zapatillas, y si yo le quiero pagar un precio muy bajo, ella me va a decir, no me dan los costos. Y hasta que vamos a llegar a un precio de equilibrio. ¿Sí? Esa es como la idea básica. Para nosotros los ortodoxos no existe esa idea de equilibrio. ¿Sí? Es una idea de la física. Es una idea de una ciencia natural, de que exista un equilibrio en la economía. No existe porque principalmente el mercado no es un cruce entre oferente y demandante, y lo vemos nosotros cuando vamos al supermercado. No es que nosotros decidimos los precios con los oferentes y nos ponemos de acuerdo entre los precios y las cantidades, sino que hay oferentes que tienen mayor poder que otros. Y eso es una construcción social, y hay mercados en donde hay más competencia, en donde hay mucha oferta. Por ejemplo, si vamos a un mercado central en La Paz, Bolivia, ¿sí? No sé si alguna vez fueron, pero parece que hay un montón de productores y productoras de verdura, de fruta y verdura. Ahora, si nosotros vamos a un mercado, al mismo mercado en Argentina, ¿sí? Probablemente no lo consigamos o esté un poco más concentrado, las dueñas de las empresas sean muy pocas. Entonces el mercado es una construcción, ¿sí? Y no es igualitario, no es igualitario. Ahí hay como una discusión dentro de los heterodoxos. Para Marx siempre va a ser desigualitario el mercado, porque hay una relación de explotación, después la puedo explicar mejor. Para Keynes, si el Estado obra o si el Estado actúa, podría ser el mercado una buena herramienta para el desarrollo del ser humano, ¿sí? Para las libertades y el desarrollo propio del ser humano en la vida, digamos. Keynes ahí no tiene una visión tan negativa del mercado, pero para Keynes el mercado por sí solo no asigna equilibrio. Keynes, como heterodoxo, destierra la idea del equilibrio. Pero él dice que si el Estado ayuda, si el Estado promueve ciertas acciones y promueve ciertas inversiones y gasta determinado dinero, puede ayudar a que el mercado sea mejor y puede ayudar a que nosotros tengamos empleo y cumplamos con los estándares de bienestar de una sociedad desarrollada, ¿no? En cambio, para Marx no, el Estado, el mercado dentro del sistema capitalista siempre tiende hacia la desigualdad porque está basado en una relación desigual, ¿sí? Prácticamente la que Marx asegura, que ya deben todos más o menos saber, entre el trabajador y el empresario. Siempre que haya una relación de explotación, nunca va a haber armonía, ¿sí? No, la cuestión armónica en los sistemas marxistas no existe, está desterrada, porque el sistema en sí mismo se basa en una relación no armónica, ¿no? Una relación conflictiva y disruptiva. Entonces acá en el rol del mercado, en realidad el mercado sería una construcción social, ¿sí? Iba a dar un ejemplo. ¿Cuál era? El otro día estaba leyendo un texto, permítanme irme un segundo. Estaba leyendo un texto de cómo se formó Argentina. Cuando no era un país capitalista, ¿no? Porque en algún momento no fuimos un país capitalista, fuimos una colonia que se organizaba de distinta manera. Y para que los trabajadores sean trabajadores y no sean esclavos, porque en Argentina para la ganadería al principio se usaba esclavos, se necesitaban trabajadores calificados y trabajadores libres, ¿no? Como conocemos ahora, como soy yo, digamos, en este sistema. Entonces se conformaron un montón de leyes y un montón de regulaciones para que los trabajadores sean trabajadores, ¿sí? Primero se cercaron las tierras, es decir, la tierra no era una propiedad libre donde cualquiera ponía una vaca, sino que se cercaron y se la dieron a los grandes terratenientes, y después el trabajador que no trabajaba, que no podía acreditar un oficio, era desterrado. Entonces, ¿qué hicieron? La gente que no tenía trabajo o no tenía campo, tuvo que vender su fuerza de trabajo. Bueno, ahí es ya sé que me fui, pero digo, ahí está que el mercado es una construcción social y política, ¿no? Hubo un Estado con determinadas leyes que lo que hizo fue crear un mercado de trabajo donde antes no había. Y un mercado de la tierra donde antes no había, porque la tierra no era comercializable, no tenía valor la tierra. O sea, pasó a tener valor y pasó a tener precio cuando alguien la acercó, cuando alguien le puso la alambrada. Y el trabajador pasó a tener precio cuando alguien lo obligó a trabajar mediante la coerción, ¿sí? Y ahí vemos cómo el mercado no nació de un repollo, sino con las regulaciones históricas. Me fui, pero bueno, quería argumentar esta idea de que el mercado es una construcción social. No sé si se entendió. Díganme si no. Perdón. Sí. Digamos que la versión actual de eso es si hablamos de
de los montes de Santiago del Estero, por ejemplo, que fueron cercados, desmontados, las poblaciones echadas de alguna manera, sería una versión bastante actual de la misma teoría, ¿no? Tu ejemplo es mejor que el mío. Sí, porque es más actual. Claro, digamos, si vos tenés una comunidad del Chaco que se organiza de determinada manera y vos lo que haces es deforestar y obligar a la población a migrar, lo que estás haciendo es formando mercado, ¿sí? Con un hecho completamente coercitivo. ¿Por qué? Porque lo que vos estás haciendo es arruinando una forma de organización que era distinta, donde no hay un mercado que circule, o no hay un mercado taxativo, así como el mercado capitalista, y lo que estás haciendo es instalando a la tierra, poniéndole precio, y además, mira, y me voy con el ejemplo y me voy al carajo, digamos, y si obligás a la población a migrar, la población que tiene para vender es donde migre, su fuerza de trabajo, digamos. O sea, lo que está también no solamente que te quedás con la tierra y la mercantilizás, sino que el trabajador y la trabajadora también, ¿no? Los procesos de migración. Sí, porque vos estás cambiando, es que vos le estás cambiando el conocimiento, o sea, vos le estás poniendo a trabajar en algo que ellos no saben, entonces necesariamente pasan a ser como analfabetos de esta situación. Entonces es como lo que vos decís, ¿no? La mano de obra pasa a ser desvalorizada así como quieras. Bueno, perdón. Nos fuimos los dos al carajo. Yo me había ido, así que ya está, se podían ir todos. Bueno, pero Guillermo sabe que yo me voy a carajo, así que trata de no provocarme. Bueno, está bien. Está totalmente habilitado desbarrancar en clase. Es totalmente válido. Yo desbarranco bastante así. Hoy porque le toca a Ina hacer de bueno, entonces va a desbarrancar él. No, pero quería, porque muchas veces dicen, es una construcción social, digo, los cientistas sociales. Pero me gusta dar ejemplo porque si no queda como un cliché, bueno, todo es una construcción social. No, a una construcción social y política, a eso me refiero, digamos, que no nació de la nada, sino que hubo toda una serie de acontecimientos históricos que producen que se construye socialmente, ¿no? Lejos de ser, hay oferentes y hay demandantes y no sabemos de dónde salieron los oferentes, ni quiénes son los demandantes, no sabemos dónde están las personas, digamos, volver a pensar quién es el mercado, ¿no? Yo cada vez que empiezo un curso en otra facultad le digo, bueno, cuando me dicen el mercado, ¿y quién es el mercado? Le pregunto, más que qué es, ¿sí? Él se complica porque ¿quién es el mercado? ¿Quién domina el mercado? Cuando dicen el mercado de dólares, bueno, ¿quién los tiene? Ahí está bueno preguntarse qué actores hay atrás del mercado y personificarlo un poco. Bueno, me fui. No sé, Guille, te doy tiempo a vos porque si no, me sigo yo. ¿Qué querés que te diga? Encima tengo que defender eso. A veces te complicas el ortodoxo. Y no, digamos, la ortodoxia te diría que en realidad siempre hubo gente que quiso esas tierras y en todo caso el Estado trabó que esas tierras hayan sido comerciadas libremente. Digamos, no me lo creo mucho, pero bueno. Me cuesta. No, pero un ejemplo por ahí sí que lo podría intentar defender, digamos, más con esta lógica. Pensemos el parquímetro, el estacionamiento medido. A mí siempre me gusta ese ejemplo. Porque en realidad, digamos, se puede estacionar en una zona de cada cuadra, eso lo define el Estado de alguna manera. Pero digamos, para la versión neoclásica, cada uno estaciona donde quiere, digamos. ¿Por qué viene el parquímetro? ¿Por qué el Estado tiene que construir ese mercado? Para la versión neoclásica, porque hay gente que trata de buscar estacionar su auto y no consigue lugar. ¿Por qué? Porque hay gente que va con su Renault 12 todo estartalado, que no tiene plata y que encima me ocupa el lugar que yo sí me lo merezco porque tengo un auto nuevo y me esforcé para ganarlo. Entonces, alguien desde la teoría neoclásica podría decir, bueno, en realidad ese parquímetro termina respondiendo como una estructura de mercado a una necesidad que estaba, que era de aquellas personas que tienen más dinero de poder usar ese espacio para estacionar, y aquellas personas que tienen menos dinero, bueno, que estacionen más lejos, porque su tiempo vale menos. Digo, si yo gano más por hora que AIN, me correspondería a mí estacionar enfrente de la facultad, porque yo necesito llegar más rápido a la facultad, porque mi vida vale más. En todo caso, la de AIN
que gana menos y bueno, que estacione a 10 cuadras o que vaya en colectivo, digamos, o la bici. Pero bici tuya, no la bici pública. Ahí no me gusta. Sí, eso diría un neoclásico. A mí me parece que está bueno para pensar cómo el Estado construyó ese mercado. El Estado dice, bueno, la cuadra tiene este espacio para estacionar, este es el espacio donde se estacionan, terminan entrando tantos autos, hasta pinta las líneas que terminan definiendo tácitamente cuántos vehículos entran, en qué horario está arreglado eso, cuánto se cobra, etcétera, etcétera. Digamos. Ahí me parece que uno ve, contrariamente a lo que debería yo defender, cómo el Estado construyó ese mercado. Y cómo socialmente se construye ese mercado y se lo regula y demás. Soy medio contradictorio como neoclásico, no funciona. Sos contradictorio. Sí. Un neoclásico deconstruido soy. La próxima vez vamos a ir rotando, pero ahí confunde más. Bueno, digamos, esta visión que tienen los ortodoxos sobre que el Estado por ahí distorsiona el mercado, ¿no? Digamos, si se viene de que es el planteo de que el mercado asigna eficientemente recursos escasos. Sobre todo que el mercado es una institución democrática, ¿no? Porque todos, Anabela me vende zapatos y puedo opinar sobre precios y cantidades, y yo compro los zapatos y también puedo opinar sobre precios y cantidades, ¿no? En el mercado es todo democrático. No hay nadie que... entonces, en esa democracia mercantil o esa democracia de mercado, o sea, transcurre en armonía, ¿no? Eso es un poco lo que venía diciendo Guille, y lo recopilo para así yo entrarle. Y en esa armonía, el que rompe un poco la idea de armonía es el Estado, ¿no? El Estado, siempre corrupto, siempre distorsionador, en vez de propulsar el desarrollo y dejar que el mercado actúe, distorsiona. Y de acuerdo a la última conversión de Guille, de acuerdo a lo que dijo Guille recién, en realidad el Estado, y acá la posición de los heterodoxos es más rica teóricamente, pero lo voy a explicar, ¿no? Lo voy a fundamentar, no por ser yo heterodoxo, sino que lo voy a tratar de fundamentar. Porque el ortodoxo entiende que el Estado, entiende al Estado como alguien que tiene una opinión dual, ¿no? Tiene dos opciones. El Estado, ¿no? Pensemos al Estado, pensemos un segundo al Estado. El Estado tiene dos opciones solamente, intervenir o no intervenir. ¿Sí? Esas es como las dos opciones que tiene bajo los ortodoxos. O sea, los ortodoxos, para el Estado interviene, ¿sí? Vamos a poner acá, el Estado interviene o no interviene en la economía. No hay un análisis del Estado, ni bueno, quién es el Estado, quiénes son los actores del Estado. El Estado fue cambiando, no fue cambiando. Lo único que analizan, fíjense los economistas que salen en la tele, la mayoría son ortodoxos o neoclásicos. ¿Qué dicen? De lo que van a hablar es si el Estado intervino o no. No, bueno, el Estado intervino en la producción de vacunas. El Estado intervino poniendo un ingreso familiar de emergencia. El Estado intervino en... O sea, está diciendo como que el Estado pide permiso, ¿no? Se mete pidiendo permiso. No es una propia competencia incluso del Estado. El Estado casi no tiene competencias. Interviene o no interviene. Da la idea de que... Digo, la palabra intervención, no me quiero poner muy filosófico, pero la palabra intervención da la idea como que el Estado está afuera. Y bueno, y a veces sí, como hay una pelea, ¿vieron? Cuando hay una pelea en la calle, uno interviene o no interviene, digamos. Pero uno está desde afuera, no participa en la pelea. En realidad, si llevamos esa analogía a los heterodoxos, el Estado siempre participa en la pelea. ¿Sí? Siempre está. No podemos hablar, y yo odio hablar de si interviene o no interviene. Porque el Estado, no existe capitalismo sin Estado. ¿Sí? El Estado quizás es tan viejo como el mercado, sin Estado nacional. Sin un Estado que articule el sector privado, es decir, los empresarios, con los trabajadores, no existe. Y el Estado, o sea, no existe, no podría haber sistema directamente. La falacia liberal de que puede existir un capitalismo sin Estado no es tal. No hay ni un ejemplo histórico, ni uno solo. Si hay uno solo, que alguien me lo diga y lo debatimos. El Estado siempre está interviniendo, y en realidad el Estado, según muchos politólogos, lo que hace es mantener, y según los marxistas, mantener o generar el Estado capitalista, ¿no? Que existan las dos clases, tanto trabajadores como empresarios. Ojo, esto no significa que defiende siempre al empresariado. Cuando el trabajador corre peligro
Y cuando el trabajador puede no ser más trabajador, ¿se entiende? O sea, tiende a la destrucción de clase, también lo tiene que ayudar. El Estado es un mediador, es el que hace que el sistema siga funcionando. Digamos, de que ese conflicto entre empresarios y trabajadores, ese conflicto dicotómico de explotación, diría un marxista, ¿sí? ¿Qué hace el Estado? Bueno, el Estado es un mediador en ese conflicto. Alguno va a favorecer más a los trabajadores, otro va a favorecer más al empresariado, pero la idea es que nunca termine una clase de vencer sobre otra. Y ese es el rol del Estado, ¿sí? El Estado tiene que determinar ese rol, porque si no existen las dos clases, si una de las dos desaparece, desaparece el modo de producción tal cual lo conocemos. Entonces el Estado, lejos de ser un mero espectador, es el creador de casi todo, ¿sí? No sé si se me entendió, pero la idea básica es que, bueno, el ejemplo de los parquímetros que dio Guille es un buen ejemplo, ¿no? Es el Estado el organizador ahí, ¿sí? Así como ejemplos hay miles, ¿sí? Yo fui criado en la universidad pública, si yo trabajo si la empresa pide economistas calificados, ¿a mí quién me paga la educación? Estado. ¿Sí? ¿Quién construye la autopista para que las empresas deriven y vendan soja por los puertos? El Estado. Y el Estado es un constructor todo el tiempo. Todo el tiempo está generando mayor rentabilidad al sector privado, con subsidios, haciendo carreteras, generando que el capital circule más rápido, y también favoreciendo la legitimidad social, un ingreso familiar de emergencia, algunas asignaciones directas de dinero, un mayor gasto público en hospitales, digamos, cumple ese doble rol. Tiene que hacer que los empresarios ganen y al mismo tiempo que la clase trabajadora viva bien, no sé qué adjetivo ponerle, pero nunca es un espectador, ¿sí? Nunca es alguien que está por fuera y tiene esta única decisión dicotómica de intervenir o no intervenir. Iba a decir que es una construcción social, pero... Y ese Estado, para completarlo, ya que estoy hablando mucho, ese Estado responde, de alguna manera, a fracciones dominantes, ¿no? El Estado no es un ente vacío, sino que alguien copa el Estado, ¿sí? Alguien lo gana. El ejemplo más clásico, ¿se acuerdan de Julio Argentino Roca, no? O cuando nacimos como Estado-Nación, 1880, ahí la fracción que gobernaba el Estado era la oligarquía pampeana, ¿no? Claramente la fracción, digamos, el Estado no está vacío de contenido. O sea, alguien está en el Estado. O están los trabajadores, o están los empresarios industriales, o están los empresarios agropecuarios, o están todos, y ahí, ¿quiénes son todos? Digamos, el Estado es puede ser una coalición, puede dominar una sola fracción, puede dominar varias fracciones, pero una está sobre otra, ¿sí? Entonces, el estudio, no vamos a caracterizar el Estado argentino durante los últimos años, no vamos a volver locos, pero la idea básica es que el Estado muta, ¿no? Muta, a veces tiene una representación popular mucho más grande, a veces no tanto, pero siempre lo domina una fracción dominante. Siempre son alianzas que se tejen para llegar al poder. Y son importantes esas alianzas, y es importante saber el resultado de esas alianzas políticas, porque es la que me va a determinar justamente quién se va a quedar con el excedente, ¿no? El Estado, como mediador, es muy importante para determinar hacia dónde va ese excedente. No es que es el más importante, porque el mercado y los poderes económicos juegan, pero el Estado sí es un articulador muy potente en ese sentido. De hecho, por eso todo el mundo quiere ser gobierno, ¿no? O sea, el sector financiero quiere estar en el Estado, el sector industrial quiere estar en el Estado, el sector agropecuario quiere estar en el Estado, los trabajadores queremos ganar el Estado, ¿sí? Todo el mundo quiere ganar el Estado. El Estado es un ente en disputa. ¿Pero por qué? Porque es de alguna manera el que dirige el proceso económico, que lo puede torcer o no, etc. Sí, quería agregar algo más a todo lo que dije. No, yo como que quería preguntar, porque podemos decir entre comillas de dos clases, porque lo entiendo bien en términos marxistas, pero después esto de las fracciones dominantes como que es una subclase. Bien, me encantó. En realidad, sí, esto para los marxistas. Ahora lo puedo diferenciar, ¿sí?
Para los marxistas hay como dos clases, ¿no? Y una contradicción principal. Vamos a escribir. La contradicción principal es entre trabajo y capital. Es decir, entre trabajador, capital es K y trabajador es L. Una jerga económica. Neoclásica. Con la contradicción principal es entre capital y trabajo. ¿Sí? Escribilo bien, no pongas K y L. De K y L suena... Pero en eso fueron buenos, nos abreviaron un montón de palabras. Sí, pero hacen que la gente... Matemáticas. Claro, pero esta contradicción principal no es la única, digamos. El capital muchas veces lucha entre sí, ¿sí? Ahora les doy un ejemplo histórico, si quieren. Pero existe el capital financiero, por ejemplo en Argentina, que generalmente es transnacional, ¿sí? Es extranjero, el que tiene más poder. El capital industrial, que ahí también hay diferencia. Está el pequeño y mediano industrial y está en los grandes industriales. Y el capital agropecuario, que ya no es tal, digamos, sino que el agropecuario también suele ser industrial, ¿no? Es lo que se llama un capital diversificado. Y el trabajador también, porque hay trabajadores que, ya lo sabemos, ¿no? Esto lo sabemos por nuestra vida diaria, que hay trabajadores que están muy bien calificados, es decir, por ejemplo, el gerente de una empresa, y hay descartados directamente, ¿no? O posibles trabajadores, pero gente que directamente no entra al mercado laboral. En la segregación del mercado laboral, eso se llama segregación, la gran separación, es muy fuerte, sobre todo en Argentina, ¿no? Hay trabajadores que están por fuera del sistema, o están dentro de la economía popular, ¿sí? La CETEP, la UTEP, etcétera, los cartoneros, etcétera. Y después hay trabajadores calificados, de gerente de una empresa, y que no es dueño de nada, no es capital, es un trabajador. O sea que, si bien la contradicción principal para los marxistas es esta, después hay contradicciones internas que esas contradicciones internas derivan la fracción dominante. Le doy un ejemplo bastante actual. En el gobierno de Cambiemos, la fracción dominante está liderada por el capital financiero. Pero el capital industrial la pasó muy mal. De hecho, parte del Frente de Todos son los mayores capitalistas industriales. ¿Y por qué pasó eso? Porque dentro del capital, el capital, esto lo vamos a ver después cuando veamos economía política, no me quiero meter mucho, le conviene cierto estado y cierto estado no, ¿sí? Hay batallas intra también, no es que esta es la batalla principal y ya está, sino que dentro del capital hay distintos modelos económicos en disputa y dentro de los trabajadores, esto es un poco más unificado, también, ¿sí? El que gana esa batalla es la fracción dominante que dirige el Estado, ¿sí? Yo agregaría dos, digamos, como me salgo del neoclásico, como dos categorías, digamos, no solo está el capital financiero, industrial, agropecuario, que uno puede pensar por el sector de actividad económica, sino también si es nacional y transnacional, porque ahí también va a haber cruces. Digamos, no es lo mismo el capital financiero nacional, que está mucho más atado, obviamente, a la dinámica económica de Argentina, que el capital financiero transnacional, que tiene una lógica de acumulación global. Lo mismo con el sector industrial. Entonces, ahí como que, digamos, esas tres categorías de capital, y uno empieza a ver que hay comportamientos también cruzados por la nacionalidad o transnacionalidad de ese capital, en realidad termina teniendo muchas fracciones, son como 6 fracciones, digamos, matemáticamente, digamos, que se van cruzando y que tienen intereses contrapuestos y que se articulan, que se desarticulan, digamos. Y en los trabajadores también agregaría la categoría de aristocracia obrera, que viene de Lenin, que es esta idea de que hay ciertos obreros y pocas obreras, digamos, piensa en 1917, digamos, pero básicamente la aristocracia obrera es un sector trabajador que tiene salarios tan altos y condiciones laborales tan tranquilas, relativamente, que se cree empresaria, ¿sí? Pensemos los altos cargos gerenciales, digamos, ¿sí? No, o sea, un gerente de una empresa transnacional puede estar ganando 400.000, 500.000 pesos por mes. Vos le vas a decir, vos tenés que ir conmigo a la marcha porque vamos a pelear por aumentos salariales, por la paritaria. Está ganando 500.000 mangos, digamos, está ganando en dólares. O sea, la empresa le paga pensemos en los jugadores de fútbol también. Digo, toda una vida acomodada por la misma... Son trabajadores, Messi es un trabajador, pero la verdad que no lo veo teniendo conciencia de clase, haciendo una huelga por un aumento de sueldo, digamos, por más que puede tener un pensamiento piola, pero digo,
cuesta mucho que esa persona se defina como trabajadora, y lo que va a pasar muchas veces es lo que plantea la categoría de aristocracia obrera. Como se sienten aristócratas dentro del movimiento obrero, se despegan de ese movimiento obrero y muchas veces terminan reproduciendo los intereses del capital, que es el que le da esos salarios. Entonces uno encuentra estas situaciones donde vemos un montón de trabajadores, digamos, que tienen salarios altísimos, diciendo por qué tienen que tener obra social, hay que descontarles, hay que bajarle el sueldo para que trabajen más, es decir, reproduciendo discursos que uno les esperaría de el capitalista. ¿Sí? En la universidad se ve mucho esa lógica vertical de aquellos que llegaron a rangos altos, ¿sí? Que empiezan a despotricar como si nunca hubieran sido, digamos, parte de la clase que los contiene, en realidad. Entonces, lo que me interesa en esto es, porque como bien dice ahí, digamos, uno puede plantear que desde el marxismo, que la contradicción principal es esta entre capital y trabajadores, y después uno encuentra que pareciera que no está organizado eso tan así. Digamos, no hay como decía Ayn, digamos, yo qué sé, si quieren, la grieta argentina entre Cambiemos y el kirchnerismo, o el Frente Todo, como le quieran llamar, parece que no fuera la grieta entre el capital y los trabajadores. Porque si no, no saldrían las elecciones 50 y pico a 40 y algo, ¿se entiende? Evidentemente, hay muchos trabajadores que tienen un pensamiento distinto de los otros trabajadores, e incluso, como decía Ayn, hay cierto empresariado que tiene un pensamiento distinto del otro empresariado, o por lo menos tiene necesidades, o subjetividades, o situaciones distintas. Entonces esas categorías que se construyen externamente a las personas de alguna manera, cuando las vemos en la práctica, esto es lo que me interesa mostrar, no necesariamente se corresponden. Digo, cuando hay un paro sindical, no va, todos los trabajadores no paran. Ahí hay como distintas lógicas. Sumo dos cositas. Sumé trabajadores independientes, que es un síntoma del siglo XXI, ¿sí? La idea del monotributista. Y el asalariado, que es, bueno, el que cobra salario en blanco, ¿no? Esto también está como un poco diferenciado ahora, justamente porque el capitalismo, una forma de precarizar el trabajo es no considerarlo asalariado, sino trabajador independiente. Bueno, Adriana agrega la idea de clase media, digamos. También. Que es esta como cosa de, yo no soy empresario, pero tampoco tengo nada que ver con los trabajadores en un punto. Soy clase media. Y después, una de las batallas, si se quiere, un ejemplo histórico con esto de capital nacional y transnacional, que antes del peronismo, digamos, la industrialización, o la pequeña industrialización del país, era liderada por el capital transnacional, ¿no? Antes del primer peronismo, desde 1945. Y después es la burguesía nacional, de alguna manera, la que trata de dirigir la fracción dominante, ¿no? O sea, no es que... y parte de los trabajadores y los sindicatos, ¿no? O sea, que ahí hay como una alianza entre capital y trabajo, entre los sindicatos organizados que eran fuertes, que respondían al peronismo, y el capital nacional, que dirigen el Estado, ¿sí? Después eso, con las dictaduras y con el golpe, van a ir cambiando, ¿no? Pero la idea básica es que esa fracción dominante va mutando, va cambiando, y va generando que ese excedente sea apropiado de diferente manera y por diferentes sectores, ¿no? Y eso es y ese mismo Estado es el que va generando mercado, es el que te cerca la tierra, es el que establece qué podés comerciar y qué no, el que establece las leyes, ¿no? Decir, por ejemplo, que no sé, bueno, ahora se me ocurre ninguno. Digo que establecer que la privatización de la jubilación y pensiones, ¿no? La FJP, ¿no? Ahí creaste un mercado, ¿no? Antes había un sistema solidario donde el trabajador activo financiaba al trabajador pasivo, decía que no trabajaba más. Yo, por ejemplo, en este caso, a mi viejo, que no labura más, que se pudo jubilar. En ese sistema solidario lo transformaste en un sistema individualista en donde cada uno se financia la jubilación. Ahí creaste un mercado. ¿Y quién fue el que creó la FJP? El Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, una fracción dominante del Estado. Principalmente el que creó la FJP es el sistema financiero, ¿no? El gran capital financiero, que era el que más le convenía a la FJP. Pero ahí vemos cómo la economía política va concatenando todo, ¿no? Lejos de esta idea de que el mercado son oferentes y demandantes, lejos de la idea esta de que el mercado actúa armónicamente y hay que dejarlo actuar porque es beneficioso para todo el mundo, lejos de este estado distorsionador que no forma parte, que es lo único que hace es mirar de afuera si interviene o no,
tenemos todo este entramado mucho más complejo de estudiar, porque necesitamos de otras ciencias sociales, para entender cómo se produce y cómo se distribuyen los bienes, ¿no? Que era el objetivo principal que nosotros teníamos como economistas heterodoxos. Quiero hacer una brevísima digresión acá. Esto es lo que piensa un marxista, ¿no? Un keynesiano, desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío, no sé si Guille, pero sí, supongo que también, el Keynes fue un macroeconomista, ¿sí? Lo introduzco muy brevemente, que participó, o sea, vivió, mejor dicho, la crisis de 1929, ¿no? Él vivió la crisis de 1929, no sé si sabían que fue una de las crisis más grandes del capitalismo mundial del siglo XX, se llamó el crack de Wall Street, y crisis de 1929 y la Gran Depresión de la década del 30, ¿no? Unas altas tasas de desempleo en los países desarrollados, Gran Bretaña, más que nada, y Estados Unidos. Keynes lo que Era el hizo... 29 de octubre, ¿no? ¿Cómo? Claro, el crack del 29. ¿29 de octubre? No, No, el 29 de octubre no fue. no me acuerdo el día, sé que era octubre, no te prometo el día porque no lo sé. Si adivinaste, lo jugamos a la cabeza. Me parece. No lo me acuerdo. adivinó, no lo adivinó. La crisis del 30 la dimos en todas las materias desde que iniciamos la carrera. Pero a ver, decí que no dimos corte y confección, porque si no también hubiéramos dado la crisis del 30. ¿Cómo afectó al sector textil? Bueno, bien, entonces me salté a toda esta introducción. Keynes es el que le encuentra de alguna manera... Keynes se creó en la escuela neoclásica, ¿sí? Que es la que venía explicando Guille, con algunos traspiés ideológicos, pero la que venía explicando Guille. Y Keynes lo que está de acuerdo en esta división de clases. Él en su libro habla de empresariados y trabajadores, ¿sí? Los diferencia. Lo que no está de acuerdo es con esta idea de que esa división es irreconciliable, ¿no? Keynes piensa que el capitalismo es el mejor sistema en el que vivimos y el que consiguió el ser humano, pero el mercado por sí solo no lo garantiza, ¿sí? El mercado por sí solo nos lleva a la crisis del 1929, ¿no? La idea de mercado autorregulado, el mercado no se autorregula, es decir, no causa estos equilibrios, no causa esta armonía. Todo lo contrario, el mercado nos llevó a esta situación del 30% de desempleo, dice Keynes. ¿Quién es de alguna manera, cuál es el remedio del Estado? ¿Sí? Pero el Estado, acá Keynes no dice no admite que capital y trabajador, no hay una contradicción para Keynes. Sigue siendo heterodoxo, ojo, no usa el esquema analítico de los neoclásicos, no dice que la economía no es política, no dice que el mercado asigna bien, todo lo contrario, lo critica. Pero para Keynes no hay contradicción entre capital y trabajo, ¿sí? Pueden ser conciliables. ¿Cómo? Bueno, por el Estado, ¿no? Pero el Estado acá es un mediador bueno. No está es un mediador bueno. Sí, la idea como de Estado, que el Estado es como un árbitro entre la oferta y la demanda o algo así. O eso es más... Claro, el Estado... No, el Estado es un árbitro, pero es un árbitro bueno, que dirige bien el partido. Si sabe actuar, dirige bien el partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos podemos salir beneficiados, ¿sí? O que va a ganar el mejor de última. Pero en Marx no. Y más, el árbitro te está estafando. Está jugando para el lado capitalista. Siempre, para la fracción dominante del capital, ¿sí? Si lo queremos llevar a la analogía extrema de esa, el árbitro te va a jugar en contra. Va a hacer que los otros jueguen con 13, te va a echar jugadores, digamos. En Keynes no, digamos. El árbitro es un buen árbitro que lo que hace es que todos los problemas que trae el mercado aparejado por sí solo, él se enfoca en el desempleo, porque es el problema de la época. Es el Estado el que mediante acciones políticas, fiscales fuertes y políticas monetarias, puede tratar de... El estado de bienestar, ¿no? Corregir esos problemas. ¿Cómo? El estado de bienestar. Claro, el llamado estado de bienestar y el llamado estado keynesiano tienen algunas diferencias, pero son los que de alguna manera se basan, tienen muchas políticas keynesianas, ¿no? El Estado peronista incluso tiene muchas políticas keynesianas en Argentina, ¿no? El primer peronismo. Ahí está bueno el ejemplo de Francisco del Estado como árbitro, porque en realidad el árbitro se supone que no juega hasta que no aparece una situación que hay que resolver. O
no sé, vienen dos tipos corriendo, o dos personas corriendo tras una pelota, una se cae y la otra sigue en pie. Bueno, el árbitro tiene que resolver, ¿una la golpeó a la otra o se tropezó y se cayó? Digamos, bueno, ahí aparece, digamos, más la idea, si querés, de árbitro keynesiano, que es que, como dice ahí, con un criterio relativamente de justicia, o sea, sin favorecer ni a Central ni a Newell's, trata de resolver esas situaciones. La tiranía clásica te dice, no, que jueguen y que gane el más apto, y el árbitro, digamos, distorsiona el juego. Y el marxista lo que te va a decir, en todo caso, es, el árbitro tiene la remera de Central abajo. Digamos, jugó en Central hasta ayer y estaba en la barra brava de Central. En algún momento puede que falle algo a favor de Newell's para que no explote la situación, para que los de Newell's no se den cuenta que es un árbitro que tiene la remera Central abajo, pero todo el tiempo va a estar jugando a favor de un equipo. Momento futbolero de una materia poco futbolera. De todo. Iba a dar un ejemplo ahí y me olvidé. Bueno. Esto. No, esta idea que el Estado árbitro, ya le sumamos, ya lo puso el compañero, me gustó, garantiza el pleno empleo, ¿sí? Es decir, que garantiza de que todos los trabajadores tengamos trabajo. Esto se da en un contexto particular, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que garantizar el pleno empleo? O puedo decir, bueno, que se jodan, que haya desempleado. Como parte dice ahora. ¿Por qué el Estado necesita garantizar el pleno empleo? ¿Qué piensan? Por la anarquía, porque en la tribuna del rival están los monos, los canteros y algunos más. Por el miedo a que bajen de la tribuna. Sí, con la analogía. Sigo con la analogía futbolera. ¿Qué había del otro lado del capitalismo? Va a ser por el derecho al trabajo. Bien, pero ¿por qué nace el derecho al trabajo? ¿Por qué nacen los derechos laborales? ¿Por qué el capitalismo se ve obligado? Por luchas sociales. Bien, seguimos por la línea. Pero, digamos, ¿a quién tiene, contra quién compite Keynes? O sea, ¿contra quién compite el capitalismo? Básicamente esto es un hecho histórico, ¿no? Compite con la Unión Soviética, ¿sí? Que para esa época sí había garantizado el pleno empleo a través de métodos no recomendables, ¿no? Pero la Unión Soviética tenía una alta productividad del trabajador, ¿no? O sea, de hecho era la segunda potencia mundial, o primera, depende la época, pero la Unión Soviética, que era otro modo de producción que le competía a Estados Unidos, podía garantizar el pleno empleo. Está bien, el costo de eso era altísimo, se supo mucho tiempo después, pero la idea básica es que Keynes lo que dice es, ojo, que si nosotros no garantizamos el pleno empleo, no demostramos que nuestro sistema funciona, con el Estado interviniendo de vuelta, con el Estado mediando, se nos van a venir los rojos, ¿sí? Se nos viene el comunismo. De hecho, todas las películas yanquis de la época, el malo es el soviético. Después pasa a ser el iraní, o el iraquí, mejor dicho. Lo van cambiando. Después los aliens, cuando se quedaron sin rival. O los orientales. Los orientales, cuando se quedaron sin rival, los aliens. Pero bueno, la idea básica es que el Estado garantiza el pleno empleo también porque hay una condición histórica en ese momento, ¿no? Siempre leámoslo en clave histórica, lo mismo a Marx, ¿no? La contradicción principal entre el capital y el trabajador en la época de Marx se ve más clara, ¿no? Donde el nene de 14 años trabaja en la fábrica y muere, ¿no? O sea, es una época mucho más cruda del capitalismo. Bien, ¿qué iba a decir? No sé, no me acuerdo. Bueno, no sé, ya me olvidé por dónde iba, pero es porque quedó esta red gigante. La idea básica es como poder, en el texto se lo va diferenciando, es como poder tratar de diferenciar estas cuestiones. Yo sé que por ahí a Keynes y a Marx los juntamos mucho y piensan muy distinto entre sí. De hecho, básicamente la diferencia más básica es que Keynes piensa que el capitalismo es bueno y Marx no, digamos. Bueno en sentido político. Sin embargo, lo que define a ser ortodoxo o ser heterodoxo no es el destino del capitalismo, ni que haya una contradicción principal, sino estas cuestiones que fuimos laburando con
con Guille, esta idea de cómo se entiende la economía, fíjense que son bastante distintas, de cómo entiende el rol del mercado y cómo es el mercado, de qué, para qué está el Estado y qué es el Estado, fundamentalmente. Y fíjense que claramente se estudian dos cosas distintas, ¿no? Para profundizar un poco lo que habíamos laburado el otro día. No sé si quedó algo por ahí, pero bueno. Después vamos a subir un Power que tiene como... hice acá. Bueno, hay algunas cosas que no llegamos a dar, pero que tiene las escuelas. Acá le llama escuelas, sistemas teóricos. Bueno, lean sistemas teóricos. La clásica no la vimos. Bueno, marxismo, neoclásico y Keynes, ¿sí? Esto no lo hicimos nosotros, ¿sí, Guille? ¿De acordás? No, nosotros no lo hicimos. No lo hicimos. De hecho, acá autores hay más del marxismo. El marxismo tiene un montón de autores, los neoclásicos tienen un montón. No, ese cuadro está en el de autores varios, en la página 23. No, Que ahí sale el cuadrito. Qué bien, bien. Bueno, acá tiene como definiciones medio generales, medio algunas cuestiones muy básicas, pero la idea básica, digamos, creo que la fuimos construyendo acá. Si querés, lo último que podemos nombrar y decir es el tema del trabajo. Para los heterodoxos, obviamente para Marx el trabajo es una relación de explotación y por lo tanto nunca se le paga al trabajador lo que el trabajador genera, ¿no? Eso que se conoce como plusvalía, que seguramente alguna vez vieron. Y para Keynes eso es más polémico. En realidad no hay una teoría del... A ver, lo vamos a diferenciar bien. Para Marx el trabajo es una relación de explotación, ¿no? Ahora Guille les va a decir qué es el trabajo. La relación laboral es una relación... me trabé. Es una relación de explotación, ¿no? Básicamente... ¿Cómo? ¿Qué representa el salario? Eso. Me voy a ir, pero bueno. La relación laboral es una relación de explotación, ¿sí? Es una relación que uno no elige. Marx muchas veces le llama a los trabajadores libres. Pero esa libertad no significa que somos libres por la vida, viva la libertad, sino que significa que no somos más esclavos, ¿sí? Esa es la definición de trabajador libre. O sea, el esclavo se vendía entero a su amo, ¿no? Todas las acciones que hacía uno, si yo soy esclavo de la UNR era dueña mía, ¿sí? Me podía vender incluso. Ahí era dueño. Yo no soy, la UNR no es mi dueña, o rectorado no es sino que es mi patrón. Es decir, compró mi fuerza de trabajo y yo le vendí mi fuerza de trabajo porque no tengo otro medio de producción. Quizá la educación pública no es un buen ejemplo y podríamos haber usado otro, pero la idea básica es que la relación laboral es una relación de explotación porque lo único que tienen los trabajadores para vender es su fuerza de trabajo, no tienen medios de producción, y el capitalista sí tiene medios de producción. Y esa relación desigual, hereditaria, ¿sí? Generalmente por algo que se denomina acumulación original del capital, por ejemplo, cercar una tierra, eso es una acumulación originaria de capital, esa relación laboral es desigual, ¿sí? Se queda con fruto de su trabajo. Incluso para Marx, esto está muy discutido, el salario no es justo, no solamente porque es una relación desigual, y hay una relación de poder desigual, sino porque existe algo que se denomina ejército industrial de reserva. Básicamente, se lo explico con un ejemplo muy cortito y muy tonto. A mí me dicen en una entrevista, vos vas a laburar por 100 pesos la hora. Si yo le digo que no, ¿qué hace el entrevistador? Bueno, andate, que tengo todo un montón de camadas de desempleados atrás que puedo contratar por esa plata. ¿Sí? Esa camada de desempleados atrás se llama ejército industrial de reserva, que básicamente tira el salario hacia abajo. ¿Sí? Si yo tengo una tarea muy repetitiva que podría hacer cualquier persona y no muy específica, lo que tengo yo es un salario mucho más bajo porque tengo un ejército industrial de reserva muy alto. El capitalista se aprovecha del ejército industrial de reserva. De hecho, uno de los problemas, lo voy a decir ahora, del pleno empleo es ese, que si no hay ejército industrial de reserva, el trabajador tiene mucho poder. ¿Sí? Esto está verificado. Las protestas son mayores cuando el grado de empleo es más alto. El desempleo desalienta las protestas. ¿Sí? La batalla entre capital y trabajo fue más álgida en nuestro país
cuando menor era la tasa de desempleo, ¿sí? Década del 50, década del 60, una tasa de desempleo de 6 puntos, 5 puntos, y ahora que tenemos 12, ¿sí? Doble, ¿sí? Para Keynes no, ¿sí? Para Keynes no explicita que hay una relación desigual. De hecho, el Estado es el árbitro que puede disputar esa relación desigual. Sino que Keynes habla mucho de sindicatos y asociaciones empresarias, ¿sí? Habla más en términos de colectividad, ¿no? El empresario se adjunta a las asociaciones y el trabajador en sindicatos. Él no expresa en el libro que haya una relación desigual, pero lo importante para Keynes es que el salario es el motor de la economía, o es uno de los motores grandes de la economía. Vamos a ver, es uno de los motores. ¿Por qué es el componente de la demanda? Es muy sencillo de explicar, lo sabe cualquiera que tenga un poco de sentido común, salvo algunos economistas que no lo tienen. Si vos deprimís los salarios, la gente consume menos. Si consume menos la gente, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, ganan menos. Si ganan menos, no pueden invertir. Si no invierten, no hay trabajo, ¿sí? Bajar salarios nunca es una buena solución para Keynes, ¿no? Nunca. Ajustar salarios no es buena solución. ¿Por qué? Porque el salario es un motor, no es un costo para el empresario únicamente, no es un costo para el empresario que lo contrata, que contrata un trabajador, sino que es un motor de la demanda, ¿sí? Esto es central en la teoría de Keynes. De hecho, es algo que después va a ser revolucionario, ¿no? La solución al desempleo para Keynes de esa época no es bajar los salarios, sino subirlos, ¿sí? Porque si vos los subís, incentivás el consumo. Si incentivas el consumo, las empresas van a tener que producir y vender más, y si tienen que producir y vender más, tienen que contratar más trabajadores, ¿sí? Dicho de una manera muy simplona, sin multiplicadores y tanta vuelta. Pero fíjense que el salario, bueno, tienen bastantes diferencias en las teorías del trabajo, ¿sí? Esto es, obviamente, muy introductorio, pero tiene algunas diferencias. No sé si, más con los neoclásicos, no sé si lo querés citar, Guille, a los neoclásicos. Sí, pero... ahí, digamos, Mariel pone que está bien, que demanda agregada también es una nomenclatura de la economía ortodoxa, y es verdad, digamos, Keynes no se olviden que Keynes no solo, digamos, piensa que el mercado es un buen instrumento, que en todo caso hay que acomodarlo, digamos, sino que piensa que Keynes viene de la teoría neoclásica. O sea, Keynes no es que se forma en el marxismo y termina después diciendo eso, o sale de un repollo galáctico, sino que justamente sale de la teoría neoclásica. Por eso hay muchos puntos en común, digamos, varios puntos en común, incluso en la nomenclatura, la idea de demanda agregada, como determinadas categorías de Keynes, justamente vienen de Marshall, de los economistas neoclásicos, ¿sí? No rompe con la estructura de conceptos, que sí lo hace Marx. Marx te arranca con mercancía, no te habla de bienes y servicios, te habla de plusvalía, no te habla de productividad, te habla de todas categorías que de alguna manera no es que las inventó él, las tomó de otros autores y las fue construyendo, pero no usa el bagaje estrictamente de Smith y de Ricardo. Si bien algunas categorías son en común, pero Marx introduce un montón de conceptos, digamos, cambia un poco el lenguaje que va a utilizar. Keynes no tanto. Ahí como neoclásico, bueno, nada, tengo mucha más tele que ahí, seguramente me van a llamar para decir esto. Nada, si hay desempleo hay que bajar los salarios, está claro. Digamos, a la medida que bajen los salarios, las empresas van a querer contratar más gente, porque les es más barato contratarla, así como si baja el precio del vodka, tomamos vodka, ¿no? Está más que claro que los precios determinan lo que vamos a hacer. Si baja el precio de la leche, tomaremos leche, aunque seamos veganos o no importa. Entonces, la lógica sería, hay que bajar los salarios hasta donde tengan que bajar, hasta el punto que las empresas empiecen a contratar a la gente. A la medida que contraten a esa gente, va a ir creciendo el nivel de empleo y se va a ir recuperando esa situación social. Y esto de alguna manera va a funcionar en la teoría neoclásica medio armónicamente, digamos, salvo que intervenga el Estado. Esto que decía Ayn, digamos. Si Ayn no acepta ese trabajo por 100 pesos, lo va a terminar aceptando Mariel, ¿sí? Y la próxima entrevista laboral donde Ayn vaya y le digan, te doy 90, va a aprender la lección de que tiene que agarrar esos 90.
y no pretender cobrar los 100 que dejó pasar. Salvo, vamos a decir los neoclásicos, que intervenga el Estado y fije un salario mínimo y ahí distorsiona todo, ¿sí? Y por el otro lado, en la teoría neoclásica, se le responde a Marx de que el salario, en todo caso, es un reflejo de la productividad. Si el salario de Aín, si Aín se queja por esos 100 pesos, es porque su productividad es baja. Tendrá que capacitarse, tendrá que aprender idiomas, tendrá que aprender economía neoclásica, tendrá que adoctrinarse, digamos, aprender chino, criptomonedas chinas. Pero en definitiva el salario, así como la renta, el interés y el beneficio, son un precio más que va a estar regulado por la productividad, no por cuestiones arbitrarias, ni espurias, ni por fuera de la lógica del mercado. Ahí para volverme yo ortodoxo, y sumarlo a Guille, ahí, digamos, el trabajo es una mercancía. Y como tal se establece en un mercado donde hay gente que ofrece trabajo, los trabajadores, no se llaman así, se llaman ofertantes de trabajo, y los demandantes de trabajo, que son los empresarios, que se llaman demandantes de trabajo. Entre esa oferta y esa demanda se determina un salario de acuerdo a la productividad del trabajador y al costo que quieren los empresarios y una cantidad de horas. Pero fíjense que hay una relación armónica, ¿no? No hay relación de poder entre el ofertante de trabajo y demandante de trabajo o entre el trabajador y el empresario. No hay relación de poder. En realidad, lo que vamos a decir los neoclásicos de alguna manera es que sí hay una contradicción, que uno quiere un salario más alto y el otro lo quiere más bajo, pero que el mercado lo va a solucionar. O sea, es una contradicción que se soluciona sentándonos en una gran mesa, digamos, a discutir, o en una mesa pequeña, que se sienta el trabajador con el empresario, van a llegar a algún acuerdo, ¿sí? Es decir, si bien existe, digamos, uno quiere más alto y el otro quiere más bajo, lo mismo que la oferta y la demanda con los precios, obviamente los empresarios quieren precios más altos y los demandantes quieren precios más bajos, pero eso se soluciona armónicamente, sentándonos a dialogar como gente civilizada, dejando de lado nuestras ideologías y nuestras miradas sobre la vida, y vamos a llegar a un equilibrio. Medio pastor evangélico por ahí me sale. Bueno, creo que ya estuvo bien, igual de tantas diferencias. No, la idea básica de la clase, como dije al principio, era que nos llevemos algunas de las diferencias un poco más, profundizar un poco más la idea de las diferencias entre estas dos grandes corrientes y principalmente algunas, aunque sea diferencias dentro de la corriente heterodoxa entre Keynes y Marx, ¿sí? No es que nosotros, después vamos a ver algo de economía política argentina, ¿sí? Vamos a tener 2 clases, creo que las tienen conmigo. No es que yo voy a decir, acá voy a ser keynesiano y acá voy a ser marxista. Yo soy heterodoxo, ¿sí? Puedo usar conceptos de ambos, ¿sí? Tampoco es que hay que diferenciarlos tanto. Yo creo que la diferencia principal está en la definición. Entre ortodoxo y heterodoxo la diferencia principal está en la definición y la forma de entender al mercado y al Estado. Y luego Keynes y Marx sí, claramente tienen 2 visiones muy distintas de la sociedad capitalista, ¿no? Y eso lo lleva a que algunas teorías no tengan nada que ver entre sí. Principalmente la del trabajo, donde Keynes apunta a que el salario es una cuestión de la demanda y Marx no tanto. Y a relaciones de explotación, donde Keynes no lo ve a eso, y al rol del Estado, digamos, que en Keynes claramente es esta idea del árbitro que puede garantizar el pleno empleo y puede hacer la edad de oro del capitalismo, mientras que para Marx, o los marxistas, mejor dicho, porque tampoco el Estado siempre es una expresión de un bloque en el poder, ¿no? De una fracción dominante y otras fracciones que quieren dominar y que se alían a ella, ¿sí? Dentro de esa fracción dominante, ojo, pueden estar los trabajadores. ¿Sí? Pueden estar los trabajadores. O han estado. Son poquitos ejemplos los que tenemos, pero han estado los trabajadores dentro de esas coaliciones. Como secundarias, más que como fracción dominante. Pero bueno, eso requeriría otro estudio. La idea básica era que podamos diferenciar estas cuestiones. Nosotros desde ahora en más vamos a dejar para siempre la economía ortodoxa, ¿sí? Esta es la última clase donde vamos a ver conceptos, así que nunca más alguien va a tener que hacer de algo que no es.
Y de ahora en más, cada vez que nosotros, por lo menos la parte más económica, la vamos a tratar de... La vamos a traer a la economía ortodoxa, quizá cuando hagamos algo de economía feminista o de economía ecológica para... Bueno, ellos solucionan los problemas ambientales así. O ellos solucionan los problemas del trabajo no remunerado de esta manera. Pero como comparativamente en alguna clase, lo que vamos a tratar de desarrollar de ahora en más en las otras clases son las ideas que por ahí nosotros nos sentimos más cómodos y que defendemos y que sentimos que son las... Sentimos, parece una cuestión de sentimiento, que científicamente para nosotros son más correctas, no sé si decirlo así tampoco. Bueno, nada, eso. No sé si tiene alguna tiene una pregunta. Lo otro yo aclararía, digamos, estos son, digamos, como 3 tipos ideales, de alguna manera. Después uno va a encontrar en la práctica economistas concretos, digamos, que fluctúan, que no es tan claro, digamos, si son marxistas, si son keynesianos. No va a pasar a nosotros mismos. En algún momento medio que somos más, planteamos cosas más marxistas y por momentos más cosas más keynesianas. Eso es importante entender, digamos, que una cosa es el sistema teórico, digamos, y cómo se va estructurando, y después la práctica concreta, donde uno va con sus contradicciones. Y lo otro también, que es importante me parece, que tengan en claro, es que si bien nosotros planteamos la economía neoclásica o como la ortodoxia, como el mainstream, como la corriente principal, paradójicamente, o no, digamos, hay poca gente que se define como ortodoxo, como mainstream. En general no arrancan la clase diciendo, bueno, yo soy neoclásico y lo que vamos a ver es lo que sea. Digamos, no se paran desde ese lugar. De hecho, yo siempre me cuento el mismo ejemplo, que pasa con el neoliberalismo también, como expresión política, cultural de la teoría neoclásica. Siempre le cuento el mismo ejemplo, que cuando asume Pratt Guy y lo acusan de neoliberal, él dice, no, yo soy keynesiano. Diciendo, yo no vengo a ajustar salarios, yo no vengo a despedir gente, yo no vengo a tomar deuda, yo no vengo a desindustrializar, yo no vengo a hacer nada de eso. Enseguida, o sea, le preguntaron y enseguida se definió como keynesiano, como sacándose el lastre de toda la teoría neoclásica. Después nos puede gustar o no la gestión concreta de Pratt Guy, pero digo, lo primero que hizo fue echar gente del Estado, tratar de bajar salarios, diciendo que a quien le apriete el zapato sabe y los sindicatos tendrán que saber hasta dónde negociar despidos o baja de salario. Enseguida empezó el proceso de endeudamiento. Digo, es bien la lógica neoclásica. Lo que me interesa marcar es que no van a encontrar gente que se defina abiertamente como neoclásica, digamos, sino que todo el mundo trata como de despegarse de eso. Sin embargo, esa teoría neoclásica es hegemónica. Sí, ahí voy a agregar algo más. Quizá hay 2 motivos por qué no se definen así. El primero es por los pésimos resultados que ha tenido la aplicación de la teoría neoclásica en la política económica. Es insoslayable, ¿no? Década del 90 terminó en 2001, la última dictadura militar. No tiene buena prensa decir que uno es neoclásico. Y la segunda, porque no lo necesitan. Porque es la economía que se da. Entonces, si yo me presento y digo, doy economía, generalmente todo el mundo va a pensar que doy economía. O sea, doy economía y ya está. Esa es la economía que se presenta como la economía. Todas las otras economías, que es la economía política, que es la que nosotros venimos a recatar, son cuestiones del pasado. Eso es parte de formar hegemonía, ¿no? Negar al otro, negar a tu contrincante, hasta que es algo que tu contrincante te da tan fuerte que te tengas que poner a debatir. Pero la idea básica es, te niegan porque todo el mundo en los manuales estudia economía neoclásica. Y eso no es casualidad. Hasta 1976 se estudiaba economía política, ¿sí? La palabra política de los planes de estudio se eliminó con la dictadura. Es una construcción histórica, estoy con la construcción histórica y social, pero es una construcción histórica que estudiamos esa economía. Forma parte de las relaciones de las obras de fracciones dominantes y forma parte de un montón de cuestiones. De hecho, otro ejemplo histórico, que durante el kirchnerismo se volvió, porque muchos economistas kirchneristas se consideran keynesianos, se volvió a esta idea de economía política. ¿Sí? A ponerle de vuelta la palabra política y economía en las universidades del conurbano nuevas, ¿no? Las viejas seguimos teniendo licenciatura en economía. Pero bueno, todos nuestros maestros, o por lo menos todos los que yo tuve, están formados en la licenciatura en economía, y no en economía política porque se formaron después de la dictadura militar. Entonces también es una formación de años.
con esto voy que la gente no es que lo hace de malvada, voy a enseñar economía neoclásica, sino que algunos sí, otros es lo único que saben, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el proceso de formación durante todos los años es basado en esa economía, ¿está bien? Antes no era así, ¿eh? O sea, antes estudiaba economía política, te tenías que leer el libro de Marx, el de Ricardo, etc. Esas son como las dos grandes explicaciones, ¿no? Por un lado la mala prensa, nadie va a decir soy economista neoliberal, no lo van a encontrar en el neoclásico. Y la segunda yo creo que es la más, creo que es la razón de por qué nadie se necesita presentar, porque no ve ningún contrincante, ¿no? O sea, por aquí os aclarar algo, digamos, es como que si todo el mundo fuese de determinada manera, uno no declara que es de esa manera porque ya por omisión se sabe. Entonces, bueno, creo que esa es la razón más preponderante porque no se presentan de otra manera. Y de hecho ven a la economía política como una rama de esa economía de la que ellos dan, ¿sí? La ponen como dentro y no la ven como otra opción posible que le está por lo menos discutiendo. Bueno, estudian autores viejos y todas esas cosas. Así que bueno, nada. Es la que vamos a usar, ¿sí? Y por lo menos es la más efectiva para explicar economía argentina, la más efectiva porque digo que puede explicar muy bien por cómo fueron los procesos en nuestro país, que es donde nosotros más nos vamos a enfocar. Bueno, en la próxima clase igual vamos a ver algo de ecología o no me acuerdo. Creo que vamos a ver otra cosa distinta, vamos a cambiar el rubro. Pero bueno, me parece que está bueno para abrir, digamos, a preguntas, comentarios. Por ahí le paso, hay un par de personas que no se anotaron en el formulario que les pedimos los datos, es una pavada, pero ahí les paso por el chat, sobre todo para tener los correos de contacto y demás, ¿sí? Si alguien no llenó el formulario de Google, lo completa, si ya lo llenaron no pasa nada. No. Sí, yo tengo como una consulta, a lo mejor quedo muy pegada a la literalidad de algunas expresiones, porque respecto a esta definición del Estado heterodoxa, de que el Estado siempre genera las dos clases, como que no termino de entender cómo, o sea, sí entiendo la diferencia entre los sistemas, pero no entiendo esa oración, por decirlo. Bueno, me voy a hacer cargo. El Estado es el que mantiene... Que genera también suena, o sea, es como que siento que sigue pegado al concepto de la economía ortodoxa en que distorsiona, ¿me entendés? Como que queda así como un... Parece como que estoy acá cagando la... Está bien. No, voy a tratar de explicar. No distorsiona. Es una frase de O'Donnell, que era un politólogo argentino. Lo que dice O'Donnell es lo siguiente. O'Donnell explica que el Estado tiene que mantener la supervivencia. Está buena la idea, porque ¿se acuerdan que Marx en el Manifiesto Comunista, no sé si alguna vez lo leyeron, dicen el Estado es un fiel representante de los intereses de la burguesía? ¿Sí? Página 26, dice Marx, me acuerdo porque alguna vez lo cité. Y O'Donnell dice, no, en realidad Marx está equivocado. No solo defiende los intereses de la burguesía, también defiende los intereses del trabajador, porque el sistema capitalista existe, y O'Donnell tiene bastante de marxismo, el sistema capitalista existe porque existen las dos clases, ¿sí? No, es O'Donnell, no me equivoqué. O'Connor también lo dice, pero bueno. O'Donnell dice, la frase la dije casi textual, el Estado no solo está para mantener una clase, que es la burguesía. El Estado está para mantener las dos. Y cuando el trabajador la pasa mal, el Estado tiene que ser un mediador, ¿sí? Se aleja un poco del marxismo ahí, pero dice, el sistema existe si sobreviven las dos clases. Si no vamos a otro, capaz que a otro peor. Digo, pero no significa que a otro mejor. Pero digo, entonces tiene que mantener a las dos clases en disputa. Siempre mediando de que una no absorba a la otra. De que una la derrote completamente. Sí puede derrotar el proyecto emancipador de la otra, ¿sí? Como pasó en la última dictadura militar. Pero no puede nunca, el Estado siempre va a regular eso. Si alguna de las dos se quiere emancipar de la otra clase, de alguna manera va a salvar a la otra. Eso es lo que hizo O'Donnell. Es alguien que está parado, tiene como la idea del árbitro, pero que tiene que todo el tiempo mantener esa relación desigual.
Ojo, O'Donnell dice, es una relación desigual, pero necesita ser mantenida, porque si el Estado se retirara, digamos, esto no lo dice yo, en el imaginario de O'Donnell, si el Estado se retira, hay guerra, ¿sí? Y no le conviene a nadie. Entonces el Estado lo que trata, hay guerra en el sentido de que si una clase suprime la burguesía, necesita el trabajador para acumular capital. Y el trabajador que se quiere emancipar tiene al Estado como un bloqueo, ¿sí? Entonces ahí está el Estado. El Estado es un mantenimiento de las clases, ¿sí? Es una institución que mantiene las clases. Por eso dije esa frase que he sacado de O'Donnell y porque estaba explicando el marxismo. En el punto de vista neoclásico, no se le parece porque el Estado en realidad no es un mantenimiento de las clases. El Estado es un mero distorsionador que está por fuera del proceso económico. ¿Se acuerdan que leí el flujo circular? No sé si lo habíamos dado. De hecho, en la primera clase ya habías puesto, digamos, que la cuestión del ambiente o el ambiente y para que lo había notado. Sí, las tareas de cuidado y el Estado que estaban por fuera, digamos. Claro, el Estado no aparece en el proceso económico. En realidad sí aparece, pero ¿cómo aparece? Como un agente externo, que está por fuera de él. Alguien que está parado para afuera, digamos. Y se intromete, digamos, causa intromisión. Para O'Donnell no, para O'Donnell el Estado es parte natural, saquemos la palabra natural, es parte histórica del desarrollo capitalista. No hay desarrollo capitalismo sin Estado, y esto pasa, o sea, puedo dar millones de ejemplos de países que se han industrializado, Estados Unidos, Corea del Sur, los tigres asiáticos, en donde es el Estado el que juega un rol preponderante para cambiar la forma de los bloques dominantes y la forma de producir esos países, digamos. O sea, y ahí está lo que dice O'Donnell. No sé si ahora la palabra que me hacía ruido era generador, que es distinto a mantener. Como algo como generador lo había entendido como creador y me hacía ruido, pero no, o sea, entiendo. En un punto lo crea y lo recrea. En un punto lo crea, sí. Claro. Yo creo que, no sé, si fue sí, pero la China primero. Pensarlo en estos términos, digamos. Pensar la pandemia del año pasado, ¿sí? Básicamente, digamos, obviamente, en términos económicos, en general pegó negativamente, salvo Galperín y algunos que les vino re bien la pandemia, pero digo, en términos generales pegó negativamente, ¿sí? Supongamos que otra falacia, que a todo el mundo le fue mal el año pasado, pero bueno, tomemos que a buena parte le fue mal. La alternativa, digamos, para salir de la pandemia parece que es la vacunación, ¿sí? Si el Estado fuera, digamos, siempre la mera expresión de la burguesía, ¿sí? Como, digamos, se plantea desde un marxismo, si querés, más ortodoxo, primero, no tendría que haber existido el ingreso familiar de emergencia, que se mueran. O sea, si no tienen plata, que fallezcan, yo qué sé. Y luego, cuando llegasen las vacunas, se tendrían que haber aplicado con una estructura por obra social, por ejemplo. Entonces, Swiss Medical vacuna primero, OSDE vacuna segundo, y al hospital público llegan de la gente que sobrevivió. Entonces, un poco la idea que plantean, digamos, estos autores, bueno, el Estado tampoco puede dejar que explote todo esto, porque el riesgo no es solo, digamos, la guerra de alguna manera, o la insurrección popular, digamos, algún estado de conflicto, sino también es decir, bueno, pará, el capitalismo no sirve para una mierda. Si no tengo laburo, se están vacunando a la gente de guita, todo funciona mal, en algún punto, yo qué sé, llegan las elecciones y vas a votar a alguien de izquierda. Porque evidentemente no funciona. Entonces lo que plantean, digamos, estos autores es que el Estado tiene que estar todo el tiempo entre favorecer, digamos, obviamente al sector dominante, digamos, sostener esa relación de dominación, pero que no desaparezca la clase trabajadora. Porque si no hay trabajadores, no hay plusvalía y por lo tanto no hay acumulación de capital. El dueño de Toyota no va a ir a producir, no va a ir a poner tornillos, ni va a sacar una Hilux, el gerente general de Toyota. Necesita mano de obra. Y necesita que esa mano de obra se reproduzca, que siga existiendo, que se forme y demás, pero que siga siendo mano de obra también. Tampoco está bueno que acceda a ser pequeña burguesía o que acceda a eso. Entonces, digamos, parece que lo que trata de explicar ahí, no, digamos, por lo menos como yo lo veo, es muchas veces el Estado hace cosas, digamos, que no responden ni a dejar que la gente muera, digamos, pero tampoco, digamos, dejar, digamos, ir al otro extremo,
de proteger siempre a los trabajadores y como generar una cosa de, no sé, de hiperprotección del trabajo y siempre contra el capital. Está mediando todo el tiempo y está acomodando esos discursos. Pero en un punto, digamos, a ver, depende cómo lo pensás, digamos. Pensá la acumulación originaria. Toda la oligarquía terrateniente, ¿sí? ¿Con qué compró las tierras? No las compró, se las dieron. O sea, la creó a esa clase. ¿Sí? Pensá, digamos, la radiofrecuencia o los canales de televisión. Los crea el Estado, los asigna el Estado. Digamos, es decir, hay empresas que las ha creado el Estado, las unidades, las UTE, ¿cómo es que se llaman? Las unidades transitarias de empresas, digamos, que se presentan a una licitación, son empresas que termina creando de alguna manera el Estado. Obviamente está el empresario, pero digamos, lo que trata de marcar ahí es que están los empresarios, está la oferta y la demanda y después aparece el Estado, sino que el Estado está en el proceso de conformación de eso. Y en este sentido, digamos, de alguna manera también, al repartir esa tierra, lo que mostraba ahí es que no solo creó esa aristocracia ganadera, si querés, o agrícola, sino que también generó gente que no tiene tierra. En el mismo proceso donde yo digo existe la propiedad privada de las viviendas, ¿sí? Cuando vos, Mariel, naciste, arrancaste sin vivienda, sin propiedad. Yo cuando nací también, digamos, no nací y ese día era propietario de una vivienda. ¿Entiendes? Uno ya nace sin propiedad. Después, en todo caso, aparece esta idea de, bueno, si uno puede ir accediendo a esa propiedad, digamos, y demás. Pero el Estado, digamos, un poco la idea es esa, digamos. No sé si lo crea, tampoco pensemos maquiavélicamente en, tipo, el Estado está dominando todo y dice, bueno, a ver, voy a crear Mercado Libre. Lo llamo a Galperini y le digo, che, se me ocurre una idea genial. Hace e-commerce y aguanta que venga la pandemia y la va a juntar en pala. Pero sí le va creando condiciones. Por ejemplo, Mercado Libre es un sistema que funciona perfecto, entre otras cosas, con Correo Argentino, que es una empresa del Estado. Si Correo Argentino dijera, mira, yo por el costo de envío te cobro 2.000 pesos por la pieza, ¿qué hace Mercado Libre? Te lo tiene que cargar al precio, te termina conviniendo comprarlo en Rosario y no pedirlo de Buenos Aires. Esa es un poco la idea. Yo creo que está bueno esto de salir como de las lógicas extremas. Tipo, existe Estado y el Estado digita todo, o el empresariado digita todo, o el Estado está hecho para defender a los trabajadores. La mirada libertaria, digamos. El Estado es solo una máquina para cagar a los empresarios y darle todo a los trabajadores. Perdón. Digo, tampoco es el Estado que actúa siempre de la misma manera. Depende de qué mercado estemos hablando, podemos decir qué tipo de Estado estamos teniendo, aún en el mismo tiempo y espacio. Sí. El Estado es una contradicción. A ver, si vamos al extremo, es una dicotomía de poder, o sea. Sí, pero a ver, ahí ni yo somos el Estado en última instancia también. Somos docentes en la universidad pública del Estado, digamos. Y ahí se juegan las contradicciones. Y las vas a ver en los ministerios, y las vas a ver en los gabinetes, lo vas a ver en la secretaría, y lo vas a ver en la cátedra. En esta no se nota tanto, digamos, pero digamos, en otra cátedra lo ves claramente, que están esas contradicciones. Y vas a ver acciones distintas en un mismo momento, digamos. Los mismos gobiernos van y vienen. Porque también están, esto que decía, digamos, de pensar esto, después lo vamos a ver con O'Connor y demás, la lógica de la acumulación y la legitimación, digamos. También el Estado va midiendo hasta qué punto puede avanzar y hasta qué punto tiene que retroceder. ¿Sí? Hay determinadas medidas, digamos, el IFE lo largaron en un contexto donde, bueno, estaba todo tan explotado que ni la derecha salía a criticarlo. Pero en un determinado momento ya lo empezaron a criticar. Y el Estado fue retrocediendo hasta que llegó un momento que lo terminó desarticulando.
podría haber redoblado la apuesta e ir por un ingreso universal. Decir, bueno, ya le di un ingreso a 9 millones de personas, dejémoslo por ley para siempre. Y ahí están midiendo las relaciones de fuerza. Y hay sectores que pujaron en el gobierno para que haya un ingreso universal y otros que pujaron para que desaparezca. En los distintos espacios, las coaliciones y demás, siempre va pasando eso. Es como que se diluyó mucho lo del ingreso universal, ¿no? En todos los lugares del mundo, o sea, como que al inicio de la pandemia arrancó con toda una fuerza y de a poco fue menguando y ya casi que ni se escucha hablar. Uh-huh. También era un debate que venía de antes, de hecho viene de hace rato, digamos, algunos países nórdicos implementaron sistemas similares o intentos. Como que con la pandemia quedó muy en claro que había un montón de gente que aún teniendo laburo remunerado, no podía ir a hacerlo. O sea, un montón de sectores de la economía no podían porque no podían trasladarse, digamos, porque no eran personal esencial. Y no todo el mundo pudo hacer la cosa virtual. Entonces, como que ahí ganó condiciones de posibilidad, después las perdió, o lo fueron minando también, digamos, de alguna manera, instalando la idea de que no es necesario, no es conveniente, el tema del déficit, toda la historia. Pero es un debate que para mí no está saldado, porque una de las grandes discusiones es el tema de la generación de los ingresos. Porque fíjense que esto de los grandes niveles de desempleo de Argentina se están dando en muchos países del mundo. Esto que decía ahí de los desclasados, de los sectores que no acceden y demás, está llegando a un punto donde empieza a contradecir, digamos, al propio capitalismo. Digamos, verdaderamente, si vamos a sostener niveles de pobreza del 50% durante 10 años, en algún momento eso también puede explotar. Entonces, ¿hasta qué punto no van a aparecer, incluso desde sectores no muy progres, quizás, digamos, conceder eso con tal de que no explote? Creo que la última clase vamos a ver el tema del ingreso universal, ¿no? Si ahí no la sacó, porque a veces la quiere sacar, me parece. Pero la última clase es sobre ingresos universales. Por lo menos abrir el debate. No me acuerdo si la saqué. Vamos ahí tenemos nuestras disputas intracátedra.